hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, un poco polémico, que es acerca de los ejercicios de cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. Ya con Santi, él hizo una clase donde nos explicaba un poco de los diferentes abordajes, de los diferentes objetivos que uno debe tener dentro de la rehabilitación, y nos explicaba un poco más, también explicaba la parte de anatomía. Entonces yo no voy a entrar a explicar esa parte. Vamos a hablar netamente de cadena cinemática abierta versus cerrada, y para eso vamos a tener como tema central un metaanálisis y una revisión sistemática realizada en este año 2025, donde podemos encontrar muy buenas referencias y podemos ver el estado general en que se encuentra este tema tan debatible. Eh, bueno, dentro de lo principal es tener en cuenta que las lesiones de el ligamento cruzado anterior por cada 1.000 habitantes, entre 0,4 a 0,8, se pueden lesionar, que es una gran cantidad teniendo en cuenta la población mundial, y que a partir de eso, cuando una persona se lesiona, se hace una buena clasificación si este paciente va a requerir de una intervención quirúrgica o no, y cuando requiere la intervención quirúrgica, que requiere una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tiene una tasa de regresión de el 17 al 40%, y esta tasa de regresión se presenta, o de rotura, se presenta principalmente en los 8 meses posteriores a la rehabilitación o a la cirugía de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y vemos que también que estas personas, tan solo un 80% regresan a realizar actividad física, y que solo un 65% de los pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior regresan a realizar actividad física al mismo nivel en el que se encontraban o un nivel por encima. Entonces ahí es donde nos debemos nosotros preguntar qué estamos haciendo mal. También la parte de los ortopedistas, de pronto también cuestionar de qué posiblemente se está realizando mal. Si bien hay que tener en cuenta que hay factores intrínsecos y extrínsecos que van también a colaborar a que haya esa tasa de rotura o de lesión, pues hay que tener en cuenta también y cuestionarnos un poco, porque miren que casi es un tercio de la población que posiblemente no vuelva a tener una buena actividad física, y que tienen también la probabilidad de lesionarse. Entonces ahí eso nos debe llamar mucho la atención. Lo otro, y también ya más para la parte de fisioterapia, es que no hay un consenso sobre rehabilitación. Si bien hay guías de práctica clínica, no hay un consenso claro que nos indique cuál es el camino a seguir, cuál es el proceso que deberíamos hacer durante un programa de rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Y eso limita porque va a depender del tipo de población, va a depender del tipo de cirugía, va a depender también de los diferentes componentes que posiblemente estén afectados, lesiones conjuntas también, y a partir de eso poder realizar la parte de rehabilitación, ¿cierto? Entonces, como no hay un consenso, se dificulta aún más todos estos procesos. ¿Qué tenemos nosotros como objetivo de fisioterapeutas cuando tenemos un paciente de reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Pues el principal objetivo es restaurar la función de la rodilla y evitar complicaciones secundarias, como pueden ser el síndrome del cíclope, o como puede ser una artrofibrosis, ¿cierto? Y finalmente, pues si son deportistas o son personas que realizan actividad física, permitir que esas personas vuelvan a su actividad física o a sus actividades cotidianas por medio de diferentes estrategias, llámese medios físicos que uno los puede utilizar, de diferentes métodos que uno puede utilizar para la rehabilitación. Y en este caso, dentro de esos métodos o de esas herramientas que utilizamos, pues tenemos la parte de la cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. Que no sé si de pronto todos tenemos claros los conceptos. Alguien me quiere de pronto hablar un poquito, decir para ellos qué es una cadena cinemática cerrada, y para eh, él también qué es una cadena cinemática abierta. No sé si alguien me quiere colaborar con eso. Bueno, Pues aquí primero felicitar a Edward, ya que nadie quiere participar, porque utiliza el término que ya habíamos dicho en la clase de osteocinemática, que no se debería decir ni cinética, porque no estamos viendo cuál es la fuerza, ni magnitud, ni dirección.
de los diferentes componentes del movimiento, sino que estamos hablando de justamente qué movimiento es. Es la mática, muy bien escrito. Yo cuando es abierta o cerrada, a nivel como coquito, es de que si el fulcro está fijo y la parte más distal está apoyada o no. Así por decirlo coquitamente. Listo. Ahorita igual más adelante vamos a ver cómo ellos lo definen, porque es que dentro de esa revisión encontraron que esos términos no están definidos, que para cada autor tiene un término diferente, un concepto diferente de cadena cinemática abierta y un concepto diferente de cadena cinemática cerrada. Entonces desde ahí también puede venir la parte de esa dificultad de tener diferentes estudios, porque todavía no están muy completos, porque todavía no se tiene conceptos claros y a partir de eso pues limita las investigaciones. Entonces vamos a hablar, como les digo, de este artículo de 2025 de Vicen y sus compañeros o colaboradores, donde el principal objetivo de ellos para hacer esta revisión sistemática y metaanálisis fue identificar los efectos que generaba la cadena cinemática abierta en resultados clínicos como la fuerza, en resultados funcionales y en resultados de reportados por el paciente o medidas de resultados reportadas por el paciente en una rehabilitación temprana de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esto de rehabilitación temprana también es algo que debemos tener cuidado porque estamos hablando hoy en día rehabilitación temprana para rehabilitación de manguito rotador, rehabilitaciones de cruzado anterior, pero actualmente también ahí nos indica, no hay un concepto, no hay algo estandarizado que nos indique hasta dónde va una rehabilitación temprana y cuándo iniciaría una rehabilitación tardía. Entonces, mire que hay diferentes conceptos que manejamos muy comúnmente, pero que no tenemos algo que esté definido completamente y eso nos tiene que comenzar a llamar la atención. Y el objetivo secundario que tenían estos autores era identificar o discutir cuál era el momento más oportuno para introducir los ejercicios de cadena cinemática abierta y que posiblemente no generaran alteraciones o deficiencias en el injerto del ligamento cruzado anterior. ¿Cómo fue la metodología? Entonces hicieron una búsqueda bibliográfica. Esa búsqueda bibliográfica tuvo una cantidad de 498 artículos que después de ser descartados por la parte de criterios de inclusión y exclusión, que como los ven los tenemos ahí, eh, quedaron nada más 14. De esos 14, cuando hicieron la revisión de la calidad de estos, apenas 3 tenían un sesgo bajo y los restantes, estamos hablando de 11, tenían un sesgo alto. Eso es fundamental también cuando leamos la parte de artículos porque nos va a indicar un poco de las conclusiones que ellos sacan que debemos de tener cuidado, porque en este caso apenas 3, que más adelante vamos a ver el porcentaje, que es como un 18%, corresponden a tener un bajo sesgo. Entonces, a partir de esto, los resultados que ellos encontraron fueron los siguientes. Dentro de esos 14 estudios que participaron, tenían una población de 729 participantes, de los cuales 73,8 eran hombres. En 13 de los 14 estudios participaron hombres y mujeres y en tan solo un estudio participaron solo hombres. Hubieron diferentes tipos de injertos, como lo sabemos. En todos estos hablaban de que eran autoinjertos. Tres de hueso, tendón, hueso, en 3 de esos estudios, en 4 estudios, la parte de grácilis, y en 7 de estos combinados entre hueso, tendón, hueso y semitendinoso grácilis. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta que eso puede variar y sabemos la importancia o cómo cambia la rehabilitación con cada injerto que utilizamos. También vimos que los programas de rehabilitación que compararon fueron diferentes. Vimos que compararon en 6 cadena cinemática cerrada versus cadena cinemática abierta, en una investigación cadena cinemática cerrada versus cadena cinemática cerrada más cadena cinemática abierta, en 5 cadena cinemática cerrada versus cadena cinemática cerrada y posterior a eso le ingresaban la parte de cadena cinemática abierta y en tan solo 2 cadena cinemática abierta versus cadena cinemática abierta temprana y tardía. Listo. El tiempo de intervención en el inicio de la cadena cinemática abierta varió dentro de 0 semanas a 12 semanas. Entonces ellos dividieron esto
en 0 a 4 semanas, que le dan el concepto ellos de rehabilitación temprana, 4 a 6, que sería una rehabilitación intermedia, y posterior a 6 semanas, que sería una rehabilitación tardía. Eso es lo que debemos tener en cuenta que ellos colocan acá como definición. Y vemos que tiene un tiempo de intervención de 2,5 semanas a 85 semanas. Dentro de los resultados que más encontraron en estas publicaciones, los que más se repetían, como lo vemos acá arriba, es la parte de la fuerza, como evaluaron la parte de fuerza, que la evaluaron por medio de dinamometría isocinética, la parte de laxitud del injerto, que esta la evaluaron de diferentes maneras, como desde la parte manual, con prueba de Lashman, por medio de fuerza, entre 90 a 110 newtons colocaban, y por medio de artrómetros que miden cómo se desplaza la tibia. También evaluaron la parte de retorno a la actividad. Además de eso, también hicieron la parte de medidas de resultados reportados por el paciente por medio de diferentes cuestionarios, como el IKS, el COS, también por cuestionarios del dolor. Entonces, ahí hay que también tener en cuenta todo esto. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces, dentro de los resultados, identificaron que en esos 14 estudios, 31 encontraron que hubieron 31 resultados generales para todos esos 14 estudios, donde se presentaron efectos beneficiosos para 8 resultados, y 22 de esos resultados no tenían ningún efecto y tan solo un efecto desventajoso. Acá comenzamos a ver que la cadena cinemática, que muchas veces la tenemos mitificada, a partir que encontraron 32 resultados, 8 positivos y tan solo uno desventajoso. Y vamos a ver que cuando lo tenemos controlado y cuando sabemos ciertas cosas, podemos reducir este efecto desventajoso. Acá hay que tener en cuenta que entonces estamos hablando de los 14, para los 14 estudios, dentro de los resultados beneficiosos se encontraba la parte de que mejoraba la fuerza excéntrica, de que había una mejora en cuestionarios como el IKS, en la parte del retorno al deporte, y el efecto desventajoso se presentó principalmente en la laxitud. Ese era el efecto desventajoso que se presentaba cuando se colocaba la cadena cinemática abierta, que enseguida les voy a explicar por qué se presentaba esto y qué podemos mejorar. Pero cuando solo evaluaron esos tres artículos que tienen un sesgo bajo, se dieron cuenta que para estos solo mejoraba la parte de otro cuestionario, el de Lyons, y la fuerza excéntrica del cuádriceps. Entonces ahí vemos que nos sigue diciendo que la cadena cinemática abierta mejora sobre todo la parte de fuerza en estos que tenían un bajo nivel de sesgo, que eran tres artículos. Vamos acá viendo los resultados. Entonces ellos nos muestran un diagrama de bosque donde podemos ver, por ejemplo, acá la laxitud cuando aplicaban 90 newtons y la laxitud cuando colocaban la parte de la resistencia manual. Y vemos entonces, chicos, cómo en ese grupo control era mayor, era más positivo los resultados para ellos versus la parte del grupo de intervención. Entonces vemos ahí cómo la laxitud para ese grupo de intervención era deficiente, no era buena, se aumentaba cuando le colocaban la cadena cinemática abierta. Y por el otro lado vemos algunas medidas de resultado, como la parte del dolor, vemos cómo ese dolor cuando vemos en ese, en ese diagrama de bosque, cómo es positivo o cómo trae efectos beneficiosos para el grupo de intervención. Lo mismo que el cuestionario de Lyons y lo mismo que el IKS. Vemos cómo estos traen la parte de beneficios. Dígame, Santi. Chicos, aquí quiero que sean muy, muy cuidadosos cuando lean la literatura. Y aquí es cuando yo los invito a que siempre ustedes puedan estar atentos a estos diagramas de bosques que son súper importantes. Como lo pueden ver, fijémonos en el primer recuadro de la actitud a 90 Newton. Sí, estaba desventajoso, pero solo representaba un 100%. Significaba que las personas que lo hacían no tenían efectos, pero no eran del doble, del triple, sino que ahí también hay que ver entonces que a pesar de que ahí solo se muestran un estudio que es el de Brainum de 1995, mire que un estudio solo que fue el único que encontró efectos negativos, no podemos decir que es un todo. Primero, y ya después cuando vemos en la parte del dolor,
que sería la primera gráfica a la derecha en la parte superior, mire que todos los cajones y los bigotes tocan la línea media del centro, significando que a pesar de que tenga un efecto beneficioso para el dolor, no es significativo. O sea, siempre y cuando se vean que un bigote sigue tocando la línea media, es que sí tiene un efecto positivo, pero no es significativo. O sea, a uno le pueden servir, a otros no. Y mire que ni siquiera se acerca al 100% o al doble de la población, que sería el uno o el 2 que ven en la barra, en el eje X. Esto es muy importante en la literatura porque muchas revisiones sistemáticas, como decía Edward, pueden decir de que no queda laxitud, pero solo es un estudio y habría que ver si ese es el estudio o no. Y ahí te pregunto, Edward, si ese es el estudio cuando habla de laxitud, uno de los tres que no tuvieron casi sesgos. No, ese está dentro de los generales, de los que tuvieron Así sesgo. ve. Entonces, eso muy cuidadoso y aquí tenemos que aprender de Edward, que es un gran literario y crítico a la hora de leer. Entonces, muchas gracias por eso, Edward. Dale. Entonces acá también, cuando se presentaba la laxitud, se dieron cuenta que en los estudios que se presentaban, que ese no era un efecto beneficioso, era porque iniciaban antes de las 4 semanas. Cuando colocaban una cadena cinemática abierta antes de las 4 semanas, tenía mayor probabilidad de que se presentara laxitud. Pero cuando lo colocaban cuatro, sexta semana o por encima de la sexta semana, no se presentaba esto. Se reducía bastante la probabilidad de que la persona tuviera una laxitud ligamentaria. Entonces acá vemos que cuando controlamos nosotros eso y cuando sabemos que una cadena cinemática abierta se puede colocar posterior a 4 semanas, vamos a tener beneficios buenos, positivos y que no vamos a tener que estar pensando en laxitud. Pero ojo que también hay que diferenciar laxitud de rotura. ¿Listo? Porque es una cosa muy diferente. Una persona puede tener laxitud, pero no inestabilidad, que eso es algo muy diferente. Le podemos hacer un cajón o le podemos hacer una prueba de Lashman y la persona puede tener laxitud ligamentaria, pero puede que no tenga la inestabilidad, puede que la persona me diga, yo nunca he sentido que se me vaya la rodilla, nunca he sentido inestabilidad en mi rodilla. Y eso es importante también para tener en cuenta acá. Entonces, cuando los estudios estén por debajo, cuando los estudios estaban por debajo de 4 semanas se introducían cadena cinemática abierta, acá era donde se veían todas estas deficiencias en cuanto a la laxitud. Pero cuando se colocaban por encima, no importaba si solo se hacía cadena cinemática abierta o si la cadena cinemática abierta iba combinada con la cadena cinemática cerrada, porque se daban los mismos resultados. ¿Listos? Vemos acá también dentro de los otros resultados que veían los positivos, veíamos cómo la fuerza, que era lo que más, y en ese de bajo sesgo también lo decían, de esos tres de bajo sesgo era lo que más apoyaba la fuerza, cómo esa fuerza mejoraba y evaluaban de diferentes maneras la fuerza. Y acá viene otro dato muy importante, y era la fuerza de los extensores de rodilla menores a 90 grados y la fuerza de rodilla mayores a 90 grados de manera excéntrica. También evaluaron la parte de fuerza de flexores de rodilla de manera excéntrica menores a 90 grados y de manera concéntrica mayores a 90 grados. Acá es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta la osteocinemática, sabemos que de los últimos entre 50 a 0 grados de extensión es donde mayor tensión tiene el ligamento cruzado anterior. Y estamos hablando sobre todo, hablan de 50, pero lo más importante es, dicen que el mayor resultado está entre 30 a 0 grados. Entonces, si sabemos que nosotros podemos hacer una extensión con menor carga para ese injerto entre 90 a 45, si muchos íbamos a los 30 graditos, pues vamos viendo que también podemos ir controlando acá y podemos reducir la tasa de laxitud, que es lo que más reportaban ahí como efecto desventajoso, y podemos tener controlado al paciente. Entonces ahí hay que tener en cuenta. Y por el otro lado, la parte del retorno al deporte. Vemos entonces como la parte del retorno al deporte en estas personas que practicaban o realizaron la parte de cadena cinemática abierta después de 4 a 6 semanas, tenían también mayor probabilidad de volver al deporte y se les facilitaba más. Listo. Entonces ahí vemos cómo dentro de esa investigación identificaron varios beneficios que tiene la cadena cinemática abierta a corto y largo plazo. Recordemos que la duración de las intervenciones era entre 2,6 semanas a 80 semanas, que eso es algo muy positivo.
Dentro de las limitaciones, acá lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, chicos. Entonces, lo que les venía diciendo, por no tener una buena calidad metodológica, tiene gran heterogeneidad. Y es difícil porque las características de todos los estudios variaban en las intervenciones. Entonces, en muchos no describían cómo realizaban las intervenciones. En otros, las intervenciones, por ejemplo, las de la cadena cinemática abierta, no nos indicaban cuánto era la carga. El mayor ejercicio que se utilizaba era una extensión de la rodilla, pero no nos decían cuándo iniciaba, cuánto era la carga y tampoco nos nombraban más ejercicios. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta eso. Las medidas de resultado, vimos que en general habían 31 medidas de resultado. Entonces todavía son muy difusas, son demasiadas y no se centra muy bien. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros cojamos de estos tipos de intervenciones. ¿Listo? La parte de extracción de datos también fue muy difícil por la parte de heterogeneidad. Entonces, la parte de las conclusiones variaban según cada investigación. Lo que les venía comentando, la parte del ángulo de movilidad articular, la parte del tiempo, no se sabía muy bien específicamente, decían 4 a 6 semanas comienza la cadena cinemática abierta, pero no explicaban durante esas semanas cuándo y cómo lo realizaban. Otra cosa importante es la parte de tensión del injerto. Si bien sabemos que un injerto de ligamento cruzado anterior en mujeres puede soportar 1300 newtons y en hombres podemos hablar de 2000 y eso va a depender también de la literatura que encuentre. También nos hablan que ejercicios tan básicos como caminar, que lo hace el paciente muchas veces que nos llega a nuestra consulta antes de comenzar con ejercicios, caminar genera mayor carga al tejido que incluso unos ejercicios. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso y que todavía no lo tenemos. Y venimos a la parte de definición, lo que les venía contando al inicio. La parte de definición de cadena cinemática abierta y cerrada no la tiene. Acá, como Santi lo decía, ellos definen que cadena cinemática cerrada es todo aquel ejercicio que la estructura distal se encuentre pegada a una estructura sólida. Y hablan de que la cadena cinemática abierta, me parece algo nuevo, lo dicen que es un ejercicio, es aquel ejercicio que realice una movilidad de uniarticular y que el extremo distal sea el que se mueva. Eso es lo que nos habla, uniarticular más el extremo distal que se mueva. Y la parte de inicio temprano, como les digo, ellos la cogen más o menos de la cuarta semana hacia abajo, intermedia, 4 a 6 y la parte de 6 hacia arriba, tardía. Pero son conceptos que todavía no están claros y que se tienen que investigar para llegar a un consenso y que toda la parte de investigaciones se rijan a ellos y sea mucho más fructífera la parte de investigación. Y como vemos, la parte del sesgo, un 18% de los estudios tenían un sesgo bajo y un 76% un sesgo alto. Y eso para que lo tengamos en cuenta, chicos. Bueno, en conclusiones, entonces, las primeras conclusiones es que las intervenciones con cadena cinemática abierta parecen ser beneficiosas, listo, y pueden ser equivalentes a los ejercicios de cadena cinemática cerrada. Importante en la mayoría de estos estudios, cuando les hablaba ahorita, cuando competían, entonces en la mayoría arrancaban con cadena cinemática cerrada y después a la cuarta semana colocaban la parte de cadena cinética abierta. Entonces acá es fundamental, Santi les explicaba, Santi es más de arrancar con cadena cinemática cerrada, yo soy más del cadena cinemática abierta, pero la parte de cadena cinemática cerrada es fundamental porque las diferentes actividades básicas cotidianas que realizamos se hacen en cadena cinemática cerrada, ¿cierto? Pero cuando la combinas con cadena cinemática abierta y si vemos que los de abajo sesgo nos dijeron que el mayor beneficio era la parte de fuerza, pues estamos trabajando en dos cosas muy importantes, que la persona vuelva con su estilo de vida cotidiano, pero que también tenga una buena fuerza de cuádriceps, que son de los objetivos primarios que tenemos en la rehabilitación, que el paciente tenga un buen control de cuádriceps, que se nos disminuya la hinchazón y el dolor. Eso es lo más importante de info, más la movilidad. Listo. Entonces, ahí eso es importante esa conclusión. Pero también es importante tener en cuenta cuándo lo debo hacer. Entonces, recuerden que cuando lo colocamos por debajo de una cuarta semana, se pueden generar laxitud del ligamento. También hay que tener en cuenta que entre la semana 4 y 6 sería lo más adecuado o por encima de esta también. Y tener en cuenta la parte de la movilidad. O sea, lo que más me interesa que se lleven de acá, que sería que cadena cinemática abierta por encima de cuarta semana y que el ángulo de movilidad que vamos a tener va a ser
complejo y es que de 90 a 45 va a ser lo más seguro o máximo hasta 30 y por encima de eso, por allá después de la sexta, octava semana nos hablan de que hagamos una extensión completa. Eso también difiere un poquito, porque hay algunas investigaciones donde evalúan la longitud, que es diferente a la tensión o longitud y tensión, longitud del ligamento cruzado anterior, evalúan con los ejercicios, por ejemplo, con una extensión sin carga, una extensión de la rodilla con 10 kilos en la parte del tobillo, y también evalúan los ejercicios como sentadilla y estocada, descubrieron que los cambios en el porcentaje de longitud son muy pequeños y que generalmente se producen cuando vamos a hacer una extensión completa de la rodilla. Y clasificaron que esos ejercicios que generaban, ¿cuáles eran los que generaban mayor longitud? Primero era la parte de extensión con 10 kilogramos, seguido de la parte de la estocada, tercero la sentadilla y por último, que no generaba ningún cambio de la longitud, la extensión de la pierna de rodilla contra la gravedad. Entonces vemos que incluso podemos arrancar con un ejercicio de cadena cinemática abierta sin peso antes de esas antes de esas 4 semanas y no va a pasar nada. Si lo combinas con una modalidad como restricción del flujo sanguíneo, que en esa etapa inicial te va a ayudar bastante y más el peso de la pierna y la gravedad, va a ser un ejercicio fundamental y buenísimo para que mejores la parte de fuerza en el cuádriceps. Listo. Y por último, dentro de las conclusiones, pues se resalta la necesidad de una investigación estandarizada, que se estandaricen esto y alta calidad en esa área para poder tener en cuenta y saber específicamente qué tenemos en cuanto a cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. Por último, también quiero las conclusiones que en las guías de práctica clínica, las que tengo como referente, Melbourne y Aspetar, sobre todo en Aspetar, nos recomiendan los ejercicios de cadena cinemática abierta después de las 4 semanas, ¿cierto? Entonces, mire que esta revisión sistemática del 2025 está con la guía de práctica clínica Aspetar, que es creo que el 2023, si no estoy mal, en la última publicación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que va muy en común y va saliendo a la parte actual, para que lo tengamos en cuenta. Y chicos, eso es todo. Era algo cortico. Espero pues que les haya gustado, lo hayan aprendido un poquito. Acá les